Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes con Artículo 14, el programa político de la ciudad de Tandil desde el 2001. Es decir, que estamos en el ciclo 24 del programa en este 2014. Transmitiendo hoy un día muy especial, 4 de abril, 201 año cumple la ciudad de Tandil, precisamente en el día de la fecha, fundada ya aquel 4 de abril de 1823 por el brigadier general Martín Rodríguez. La están observando, estamos con María, la doctora en historia, María Latana Argeri, a quien primero saludo, le agradezco por una vez más que ha sido convocada, Tana, en algunas fechas muy especiales. Siempre te tenemos acá, por supuesto, bueno, y es un beneplácito, ¿no? Buenas escucharte. Tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Kiki, por la invitación. Bueno, vamos a charlar un poco de esta fundación, como decía, de la ciudad de Tandil, aquel 4 de abril de 1823, pero que indudablemente, más allá de lo que fue la fundación en sí, que vinieron tanta carreta, tanto caballo, etcétera, 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 indudablemente ahí, como ocurrió siempre, hay un contexto típicamente o netamente político. Sí. ¿Cuál fue? Bueno, más allá, digamos, de las toneladas de gente que vino y carreta y qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el contexto político que hay que entender que a veces no lo vemos? La disolución del virreinato. No es ninguna pavada, no se trata de ninguna pavada. Era un orden político, un orden social. Y cuando Tandil se funda, hacía 10 años que había empezado a quebrar en este lado, en otros lados 12 años, pero empezó a quebrar. Y no se puede pasar de una cosa a otra sin conflicto. Si no, viste, bueno, si no hacemos como ahora vamos a decir como otros como hicieron. Bueno, entonces estamos frente a esto. Y en la zona, digamos, de lo que después va a ser la Argentina, se propusieron conservar, no todos, algunos, conservar la geografía del virreinato, lo más posible, conservar esa tierra para generar lo que ya se sabía, estados nuevos, formas nuevas, si eran unitarios, si eran federales, es otra cuestión posterior. El problema era territorial. Entonces vos ahí tenés, desde lo que era el virreinato del Río de la Plata, 3 problemas graves situados geográficamente. Y lo otro que yo lo había dicho el año pasado, recordar que la cuestión de la soberanía que heredan los nuevos estados es la soberanía del rey y no la soberanía de los cabildos, que en España había 2 soberanías, la de los pueblos, o sea, cada ciudad y su interland, ¿sí? Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, esos son los pueblos, y la soberanía del rey que estaba por arriba de todo. Esa es la herencia. Lo que no quiere decir que todo ese inmenso territorio estuviera poblado.
No estaba no, poblado. claro, Sí, lógico. ¿por qué? Poblaban y podían hacer lo que los cabildos en cada región podían, hasta ahí podían. Entonces tenemos tres frentes que se le abren a la Junta de Buenos Aires primero, y después va a seguir el triunvirato, y después va a seguir el directorio. Y esos tres frentes que se abren es el del Alto Perú, el Frente Norte, ¿sí?, para conservar no cualquier cosa, el Alto Perú y las minas de plata de Potosí. Bueno, por otro lado tenemos el problema litoral. Perdóname, el petróleo de esta época, más o menos, o el litio, digamos, de esta época, las minas de plata de sí, Potosí. de los billetes. Era el de billetes. Sí, ahora, claro. y el sur, porque el gobierno chileno no era un problema para Buenos Aires hasta el siglo XX, cuando lo empieza a fogonear Inglaterra y empieza a armar todos estos líos. En el siglo XIX eran socios, ¿sí?, el gobierno chileno. Ahora, vamos a hablar qué pasó en Chile. Lo que pasó en Chile, muy así sintéticamente, rebota viniendo por el sur a la zona pampeana, ¿sí? O sea, ahí rebota viniendo por el sur. Y del otro lado, en el Río de la Plata, tenemos el problema grave de las provincias litorales, la invasión, primero portuguesa y después el Imperio de Brasil en el año 22, a la banda oriental y a las provincias del litoral, que una parte, algo, ¿viste?, para la fecha en que Tandil se va a construir. Misiones había ocupado bastante de Brasil, una parte de Corrientes y alguna zona de Entre Ríos, o sea, una cosa, vamos a ir explicándolo bien cada uno de estos. Y el sur nuestro era todo el problema de la sublevación de grupos indígenas, digamos, indígenas medio... Si le vamos a hablar de pueblo originario, es un concepto que no sirve para entender nada, es un concepto de este tiempo y de los últimos 40 años. Entonces, no eran... ¿Quién era indígena? El que estaba bajo mando de un cacique, podía ser mestizo de esto, de aquello, del otro, entre ellos ultra mestizados. Pero, ¿qué pasa? Pasa que en Chile, cuando Higgins, digamos, y los grupos que iban por independizarse de España, y bueno, el paso de San Martín y todo, bueno, sí, todo eso implica que invitan a algunos, los pehuenches. San Martín hizo un pacto con los pehuenches para que lo dejen pasar, y bueno, y viste, pacto significaba siempre entrega de ganado y de tabaco, azúcar, yerba, viste. Había que consensuar, como ahora también. Había que consensuar. Claro, bueno, llamémosle así, ¿viste? Llamémosle así. Entonces, pero lo dejaron pasar, pero ir a combatir no, y sobre todo más al sur. O sea, las poblaciones indígenas americanas en su mayoría defendían a España. Defendían a España. Y entonces ahí se arma un lío interno, una guerra civil en Chile, un lío interno que se llamó Guerra a Muerte. Guerra a Muerte. Qué título, ¿no? Sí, no. Bueno, como todas las guerras. No, pero no había forma de negociar. Y entonces, claro, empujaba el ejército, digamos, regular hacia el sur y se peleaba con los caciques, y todo eso rebotaba de este lado, al punto tal que Miguel Carrera, que era, ¿cómo es?, enemigo de O'Higgins y de San Martín, lo teníamos acá. Andaba en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, armando el lío, sublevando indígenas y qué sé yo. Y entonces esto era tremendo. Y la zona pampeana, hasta 1920, era digamos, pacífica con los indígenas. Era una zona pacífica, se entendían, había arreglos de estos que te digo, acuerdos, sí, viste, entre ganados, bueno, se reunía algún comandante de frontera o algún estanciero, muchacho, le sacaron las vacas a fulano, devuelvan un poco, y entonces le daban tabaco, yerba, ginebra, ¿sí? Y bueno, y todo. Sí, pero no había confrontaciones. No, entonces, y escúchame, en las invasiones inglesas, primero nadie sabía, hasta que se hicieron las investigaciones, montones de caciques se ofertaron al Cabildo de Buenos Aires para combatir contra los colorados. Varios caciques, y el Cabildo les agradeció y les dijo que bueno, que en otro momento, que ahora ellos podían, qué sé yo, que estos eran poblaciones que estaban en la campaña, porque caciques que vivían en la ciudad o cercanos a la ciudad, sí combatieron, fueron combatientes, como tanto
como libertos, como eran muchos libertos, algunos esclavos que se sumaron, y bueno, y la población, digamos, criolla, española. Sí, la mezcla que había. Sí. La mezcla que había. Entonces, ahí tenemos este problema, y ese es un problema que la mayoría, cuando habla de la política indígena, dice, no, los pueblos originarios y los blancos que vinieron a invadir... Espera. El lío se estalla cuando estalla la independencia. Ahí estalló el lío. ¿En el 16 recién? Sí, en cuanto arranca, sí, más o menos, cuando arrancó la independencia, sobre todo cuando empiezan las batallas de San Martín Hablo de para 1816, arriba. Sí, ¿no? sí, porque en realidad ahora las independencias significa hubo dos independencias, después lo vamos a hablar de la otra. Y entonces estalla eso, y algunos que lideraban, situados en Neuquén, los hermanos Pincheira, que todos siempre los trataron como bandoleros, ¿viste? Afanadores de ganado, maloqueros, maloneros. Sí, eran todo eso, pero también eran realistas, ¿sí? Y algunos sospechan, no sé, que bancaba España todo este movimiento. Y entonces esos maloqueros y maloneros empujaban hacia esta zona, empujaban y movilizaban todas las poblaciones indígenas. O sea, impresionante el conflicto que había. Y otra de las cosas respecto de los caciques, ¿sí? A ese momento del siglo XIX no hay grandes cacicazgos, no hay referentes como va a haber hacia la segunda mitad del XIX. No había Calfucurás, no había... Los superlíderes, digamos. Los superlíderes. Claro, sí, claro, sí. como Calfucurás, Sí. claro, obviamente. Sí, no estaba Pincén, no estaba claro. Mariano Rosa, no estaba, ¿me entendés? Esto. Por ahí, bueno, y eso ya la segunda mitad, la segunda mitad. La fundación de Tandil, entonces, en ese contexto que vos Sí. estás mencionándonos, hoy en Artículo 14, digo que estoy dialogando en esta emisión con la doctora en Historia, María Argeri Latana, para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. A ver, cayó un poco, la fundación en Tandil de Martín Rodríguez, ¿fue estudiado el lugar o cayó Sí, un poco? no, fue estudiado. Porque había otro problemita que estaba más al sur, ¿no? Con Brasil. Sí, el problema que está en el Río de la Plata, ahora después vamos a hablar de la guerra con el Brasil, se extiende a Carmen de Patagones. Claro. Y Carmen de Patagones había sido fundada en cuanto se fundó el virreinato. El virreinato es de 1776-77 y Patagones se funda en el 79, en 1779. O sea, era la población conocida. Era población conocida, ¿viste? Lejísimo era. Sí, pero bueno, entonces, el problema acá era, o sea, la fundación de Tandil está dentro de una concepción geopolítica importante. O sea, quizá mucho más importante de lo que nosotros suponemos, o de lo que habitualmente se supone. Sí, se supone. Porque dicen, bueno, avanzar contra la frontera y el avance. Yo ya otra vez te dije, basta, frontera, que la frontera no existe, la frontera la pusieron después. ¿Cómo vas a tener frontera en tu casa? Esto era todo lugares donde habitaba gente vinculada al cabildo, ¿no? Digamos, productores, hacendados, qué sé yo, y poblaciones indígenas que en esta zona eran muy móviles, muy móviles. Ahora te voy a decir por qué eran muy móviles, y eran súbditos del rey, ¿sí? Entonces todo esto era soberanía del rey, ¿viste? Entonces, bueno, lo de frontera y todo eso no es. Y bien, entonces obedece a una estrategia geopolítica en el camino interno a Carmen de Patagones, claro. Y la parafernalia con la que viene es un mensaje para Brasil. Bueno, entonces ahora este camino, digamos, nuestro fundador, bueno, él, digamos, primero hace unos pactos ahí. O sea, había toda una... Cuando la cosa, hablamos de Martín Rodríguez. Sí, de Martín Rodríguez. Cuando la cosa estaba en calma, muchos estancieros habían hecho la estrategia de hacer indios amigos. ¿Qué significaba hacer indios amigos? Esta gente tenía extensiones de tierra y entonces se asentaban ahí adentro familias indígenas, todo lo que era trabajo con la ganadería se lo resolvían en un segundo, la cría de animales, el adiestramiento de caballos, ¿sí?
¿sí? Y él ponía, como te digo, hierba, tabaco, azúcar y comida tenían y estaban ahí y eran indios amigos y conversabas con otros, no, acá no maloneen, muchachos, por acá no pasen, vayan maloneen en otro lado, acá no. Y entonces en esos arreglos, uno de esos era al sur, acá en Maipú, por ahí, por lo que es hoy el partido de Maipú, una estancia de el Pancho Ramos Mejía. Y bueno, y entonces ahí en Miraflores, Martín Rodríguez firma un pacto con 3 caciques que eran el que andaba por la zona acá del Chapariofú, Ancafilú, Tacumán y Trignín. Bueno, y firman un pacto y esto en realidad firma Ramos Mejía por ellos y ellos a su vez invocan a otros 14 o 15 o más caciques que le habían pedido que hablara en nombre de ellos y firman ese acuerdo. Y el acuerdo era, bueno, le vamos a decir a los estancieros ganaderos que no avancen más en el territorio donde ustedes viven y ustedes nos devuelven, chicos, todas las vacas que se habían robado. Que se habían robado. Bueno, pero eso dura poco, el pacto se rompe rápido porque, digamos, malones tremendos atacan rápidamente, atacan lobos, atacan saltos, ¿viste? Y entonces ahí sale Martín Rodríguez a meter palo. Y, claro, era gobernador de la provincia. Sí, sí, y entonces, ¿qué pasa? Lo acompaña Rosas. Rosas era, si vos mirás bien, claro, no está usado el concepto feudal en Argentina, porque bueno, tampoco era momento de feudalismo, porque ya estaba un capitalismo avanzado e industrial en Europa. Pero si no hubiera mediado esto, eran señores feudales, era un señor ganadero, saladero, tenía saladero y tenía su ejército propio, los Colorados del Monte. Ese señor con ejército, bueno, todos los señores tenían su ejército propio. Después vamos a ir al concepto. Entonces, él sale en esto a bancar un poco lo que estaba pasando y cuando Rodríguez le mete palo, Rosa se va y le dice error. Esto así no es. O sea, y se equivocó, pegándole no porque avanzan desde Chile y entonces después los caciques que estaban, qué sé yo, el cacique Pablo y otros más, Yanquetruz y todo, pasan un año, una cosa así, y vuelven a malonear porque habían venido, de Chile habían venido montones expulsados de Chile, que los expulsaba el gobierno chileno. Y entonces, otra vez, dale, que va. Y entonces en la segunda... Lo que quería evitar era una confrontación. Y termina, Rosa amplia, quería evitar una claro. confrontación. Y entonces, otra vez, y después, ya esta zona ya la habían mirado, ya estaba evaluada. O sea, venían desde tiempos coloniales, conocían la zona, y ya habían decidido, y en la segunda campaña va hacia el sur, vuelve, qué sé yo, y termina fundando el 4 de abril del 23 el fuerte de Tandil, ¿sí? Es decir, ¿por qué se funda un fuerte? Y porque se pensaba siempre que al lado del fuerte después creció un pueblo. Claro, es lógico, sí. Y entonces, avanzar sobre el territorio, Tome agua tranquila. es necesario fundar ciudad. Claro. ¿Sí? Porque el sistema de la política que tenían esas personas en ese tiempo y hacía ya muchos siglos, ¿sí? Para ponerle derecho y leyes a un territorio, se avanza armando pueblos y armando ciudades. Bueno, entonces ese era un poco el objetivo, ¿sí? De un lado, digamos que Martín Rodríguez y otros militares que estaban con él, que son los que nos dieron terminaron dándonos el espacio que tenemos, a fuerza de combate y de guerra. Unas ganaban, otras perdían. Y entonces, o sea, arreglar el asunto indígena en la zona pampeana era táctico. El asunto estratégico era resolver lo que iba a pasar con Brasil, ¿sí? Frenar Brasil, ¿sí? Formar el asunto estratégico. Esto eran acciones tácticas, ¿sí? Porque todavía en ese momento no había ningún cacique, ¿sí? Capaz de decir, claro. Agarro la tierra y fundo un estado propio. Claro, que reúne a todos los demás. No Claro. era que al Fúcula, porque Claro. vivían peleándose. Claro. Y peleaban, maloneaban juntos. Ahora estamos juntos y maloneamos allá. Después se peleaban y entonces sí, se iban para otro lado. Y después algunos hacían las paces, casaban sus hijos y bueno, todo. Y una sociedad ultra mestiza. Mirá, yo cuando tuve que definir un título para la tesis doctoral, bueno, tenía que decir, bueno, ¿qué son estos pueblos indígenas? Y dije, bueno, indígena es aquel que está bajo mando de cacique.
porque después la pelea unitarios federales salían de acá, iban para allá, de allá venían para acá. O sea, se pasaban de un cacique a un comandante, del comandante... Como pasa con la política hoy, también te Y pasa de entonces, acá para allá, de allá para acá. de para Así acá, que- y se protegían y no sabían qué era. No Sí, sabía sí, lo que claro, era. no. O sea, O sea, no los podías ubicar donde y estaban. además el tema del discurso racialista, Ajá. faltaban unas décadas para que tomara fuerza. Claro. Todavía claro, no, pero ahí nomás al poco andar, en Europa empieza la Yo cuestión te racial. pregunté en algún momento, y vuelvo a hacerte la pregunta porque es muy interesante para los que nos están siguiendo a través, como digo yo, del Facebook en vivo, o a través del Facebook de Artículo 14, el artículo del 14 en letras. Esto después queda en el Facebook, en Instagram, en lo que es también el YouTube, bueno, y lo pueden ver a los programas de Artículo 14 en cualquier momento. Pero yo te pregunté, en algún momento te pregunté, ¿qué pedazo de ejército Sí. trajo Martín Rodríguez a Sí, Tandil? 2700 era más Y- o menos, cerca. Claro, sí. pero aparte, digo, siempre pensé en lo mismo, y con Rondó, Sí, que Rondó era un Sí. nene ya experimentado en todo pero esto, además ¿no? habían estado, ahí vamos. Entonces, arreglamos, no cerramos todavía, pero arreglamos un poco el problema indígena, que eso le quedó dar. Rondó y Martín Rodríguez se conocían hacía tiempo. Sí, claro. Y habían estado en muchas batallas juntos, hacía mucho, mucho tiempo. Entonces, y se empiezan a conocer más o menos con las invasiones inglesas, ¿sí? Más o menos ahí. Porque Martín Rodríguez, cuando en 1806 se provoca la primera invasión inglesa, era un señor que era un estanciero, fundamentalmente, un hacendado, comerciaba, qué sé yo, y cuando se da la invasión, ya era un hombre de 30 y algo, porque él nació en 1771. Y entonces, bueno, se presenta en Buenos Aires, traía algunos jinetes con él, y entonces va a integrar un cuerpo de húsares de Pueyrredón. Y también integrando un cuerpo de húsares de Pueyrredón, Güemes, el Martín Miguel, estaba acá, en las invasiones inglesas. Entonces, ahí, bueno, y Rondó, cuando se dan las invasiones inglesas, para el Uruguay, a cerrarles el paso de allá, para que de allá no vinieran para acá. Entonces, era personas que hacían la guerra, planteaban estrategias políticas a partir de la guerra, a veces estaban juntos, a veces estaban peleados, y ahí lo vemos a Martín Rodríguez en las invasiones inglesas combatir, ¿sí? Después, por ejemplo, también estuvo en la Revolución de Mayo, ¿sí? Y fue uno de los que, con Castelli, la dupla. Yo cuando me acuerdo de Castelli me da risa, porque era un jacobino que no tenía... Bueno, era la época también. Era la época, Era no, la no. época, ¿no? Y entonces con él fueron Era a esa pedirle... idea francesas que venían por la Revolución, Primero, Martín Rodríguez, en obediencia al virrey, se pone del lado de Liniers, porque era el virrey en ese momento, claro. y defiende al virrey. Después, cuando se da la sonada de Álzaga y todo el lío, qué sé yo, y bueno, porque había llegado un barco inglés diciendo, bueno, muchachos, cayó España en manos de Napoleón, y bueno, y ahí Liniers no era aconsejable tener un francés al frente de esto, y entonces, bueno, asume Cisneros, cuando la Revolución de Mayo, uno de los que les va a decir a Cisneros que hay que hacer una junta, que el Cabildo llama una junta, que llama Cabildo Abierto, y Cisneros no fue, y Martín Rodríguez, según cuentan, dice que le dijo, bueno, mire, tiene 5 minutos para decidirse. Y bueno, entonces estuvo ahí en el momento de la Revolución de Mayo, cuando Belgrano rumbea para Paraguay, Martín Rodríguez lo mandan a Entre Ríos, a generar un cuerpo, digamos, de húsares fuertes en caso de que Belgrano tuviera problemas. Iba de ahí, de Entre Ríos, derechito para Paraguay. Acá hacemos un paréntesis para que se entienda que a veces es difícil comprender esa época, eran hombres de a caballo. Hombres de caballo. Y entonces cuando iban, venían, volvían. ¿Y cuánto tardó entre Buenos Aires y Salta? Y tardó 1 mes y medio, no tenían caballo y a caballo. Entonces decía, bueno, en ese momento estaba en Salta y 2 meses después estaba en Buenos Aires. Y sí, porque era así. Entonces no tenían trenes en ese momento, no había telégrafo ahí, ¿viste? Y la cosa era hombres de a caballo. En cualquier momento nos van a decir, no sé si lo voy a ver, ¿viste? Pero en cualquier momento van a empezar a decir
que, así como dicen ahora, que cuando hablas de la historia de Egipto le estás haciendo el cuento, que le estás volaseando porque, ¿viste? Porque hay que quedar bien, qué sé yo, está bueno. Van a creer que esto le estamos volaseando, que no tiene nada que ver, ¿no? Porque como caballo, pero vos me querés hacer creer a mí. Bueno, ¿viste? son las épocas, hay que situarse en la época. Pero es difícil A caballo, situarse. ¿cómo que se le llamaba? Los carruajes, sí, los carruajes, qué sé yo. Sí, sí, claro. ¿Viste? Bueno, entonces, estuvo ahí y después, o sea, en este acompañamiento de Belgrano, bueno, a él, bueno, después lo mandan al Ejército del Norte. Que sí, que no, que sí, va al Ejército del Norte, para allá. Primero había pasado Castelli haciendo esas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, la proclama que hace en Tiwanaku el 25 de mayo del 1811. Vos la leés y decís, pero la gente que vivía ahí en el Alto Perú, en esos pueblos, ¿qué entendía de ese discurso? Ojo que sabían defender su territorio, ¿qué sabía de ese discurso? ¿Qué estaba diciendo? ¿No? Bueno, y entonces después lío viene la batalla de Huaki, qué sé yo, todas las pérdidas va Belgrano. Ahora, te vuelvo un poco al tema Rondó. Sí. ¿Viene acá a Tandil? Sí viene. Sí, por eso. Rondó viene a Tandil con con Martín Rodríguez, obviamente, pero con un ejército... Sí. Para ser fundacional era bastante poderoso, ¿no? Sí, porque era mirar el territorio, porque ¿cuál es el problema? El problema de Brasil es el siguiente. O sea, siempre hubo una pretensión de Brasil, primero de los portugueses, de disputar el Río de la Plata. En 1640 fundan Sacramento, por donde se traficaba el contrabando de lo que quisieras, entre lo que era el caserío de Rosario, que nunca fue una ciudad fundada, y los caseríos de Entre Ríos y la banda oriental, era ahí cualquiera. Y después, en 1822, el Imperio de Brasil. Brasil no tiene una independencia como la hispanoamericana. No hubo esas guerras. Simplemente hubo unas escaramuzas y pasa de depender del rey de Portugal, de ser una colonia, a Estado independiente, imperio. Y se hace cargo el hijo del rey de Portugal y de Carlota Joaquina. Y Carlota Joaquina, recordar que era la hermana de Fernando VII y que pretendía derechos sobre estas tierras, claro. Sobre estas tierras, sí. Pretendía derechos. Entonces, toda esta cosa complicada, era todo un mensaje en caso de invasión de Brasil, cómo se iba a poder defender esto, cómo se iba a poder defender. Y... Si Brasil entraba por Carmen de Patagones. No, entraba por el Río de la Plata y por Carmen de Patagones, claro. Sonábamos. Ajá. Si nos metía por Carmen de Patagones, sí que esto se definía allá, ¿viste? Y en ese momento, ¿viste? La cosa era complicada por Carmen de Patagones por el lío que había de la guerra a muerte que venía del lado chileno. Había un lío ahí, que era terrible, pero no hay mal que por bien no venga. O sea, eso favoreció a que Brasil no ingresara. Sí, porque cuando los portugueses invadieron Carmen de Patagones en el Cerro de la Caballada, un 7 de marzo de 1827 le dieron. No quedó uno, ¿sí? O sea, ahí se formaron los maragatos, los gallegos, criollos, negros, esclavos, libertos, caciques indígenas. Y se terminó. Se les terminó y se tuvieron que ir, ¿viste? Y corsarios y todo lo que había a favor de eso. Bueno, el tema es, invaden ya para el fines del 16 y el 1817, invaden la banda oriental y la convierten en República Cisplatina. O sea, era una provincia de ellos, provincia cisplatina. Dividen el Río de la Plata, se vienen los barcos para acá, amenazan con cerrar toda la zona del litoral, ¿sí? Y, bueno, y ahí está el gravísimo problema y esta la juega Artigas, ¿no? Entonces Artigas que va, que viene, qué sé yo, que de acá, que de allá. Todo el problema de Artigas, ya lo había contado con la Asamblea del 13, que él hizo lo que se le cantaba, pero siempre hay un discurso. Sobre todo esto hay un discurso, vos sabés que hay un discurso provincial. Uno podría estudiar el discurso de la independencia que hay en la banda oriental es uno, en Entre Ríos es otro, en Corrientes es otro, acá hay otro, ¿viste? Y cada uno defendiendo su gente. Bueno, el hecho es que ahí Artigas convence
a los gobernantes de las provincias litoral para hacer la independencia de los pueblos libres, que se hace con una sede en Entre Ríos, y ahí va la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe y Córdoba. Después de todo este panorama que estás planteando y que estamos entendiendo que la fundación de Tandil primero no fue casual, fue organizada. No. Después, por eso semejante cantidad de pertrechos que trajeron, era un fuerte ante alguna eventualidad, ¿no?, que venía del sur, de aquí, de Carmen de Patagones, por ejemplo, el avance que después no se dio, pero de Brasil. ¿Cómo siguió esto en la provincia de Buenos Aires? Con Martín Rodríguez, Tandil, Sí, ¿cómo fue siguiendo? Eso cómo siguió, mira. Porque Entonces después tenemos... la indiada sí. se calmó, me parece, ¿no? No, Se enloqueció más. No, hasta 1830 y pico no se calma. Vas, con los arreglos que hace Rosa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la independencia de los pueblos libres manejada Protector Artigas. Y del otro lado tenemos la independencia en Tucumán, que hubo 2 o 3 provincias del Alto Perú, más las provincias que ya conocemos, y Córdoba en Tucumán, ¿no? Entonces ahí tenemos otra cosa. Bien, estos idas y venidas, bueno, la Asamblea del 13 creó el directorio, bueno, Posada, etcétera, duraban 2 días, el que más duró fue Pueyrredón, 3 años, y después le pasan Rondó. El tema es que en medio de eso, en el año 20, se unen, sale, digamos, lo que había sido el Congreso de Tucumán en Buenos Aires a la Constitución del 19. Una constitución bastante aristocrática, con cosas, ¿viste? Sí, más aristocrática, centralista, pero bueno, entonces se oponen Pancho Ramírez, el caudillo de Entre Ríos, y Estanislao López, el de Santa Fe, y mandan todas sus tropas sobre Buenos Aires, y a Rondó en un rato. La batalla de Sapiedrad duró sí, un rato. Y además... ¿Es la batalla que duró 20 minutos? Sí, no se duró nada. Sí. Y además, ¿quiénes eran las fuerzas militares de estas personas? Eran milicianos, estaban llenos de guaraníes, ¿sí? Eran indígenas, llenos de indígenas, de indígenas, y como estos de acá también, como los de acá. ¿Dónde sacaban los hombres para combatir? Bueno, en ese momento derrumban el directorio, y entonces, bueno, que sí, que no, qué sé yo, el cabildo dice, bueno, acá vamos a comprar gobernadores, y bla, bla, empiezan los gobernadores, y Zarratea, habilidoso, un hombre muy habilidoso, entonces los llamo los caudillos y arregla, y ahí es el tiempo del Tratado del Pilar. Un tratado, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que nos beneficie mutuamente. Ustedes, muchachos, sacan las tropas de Buenos Aires, y en Buenos Aires ve si les puede dar, o sea, algo, y un sistema defensivo, y bueno, y bla, bla. Entonces, hasta ahí muy bien, y ahí, digamos, y de vuelta aparece Martín Rodríguez ya en la gobernación, ¿no? Pero antes se firma, digamos, el llamado Pacto de Venegas, que lo firma Buenos Aires con Santa Fe. Y Santa Fe le pidió 25.000 cabezas de ganado, y entonces Rosas trató de conseguirla poco a poco y dársela. Porque cuando incluso robaban los malones, que decimos malones indígenas, de todo, podían sacarte 100.000 cabezas de ganado, de acá, de la zona, ¿viste? Entonces, bueno, ahí ya es Martín Rodríguez. Perdóname que te corten esto. Sí. Te estaba escuchando súper atentamente, creo que los que están mirando... Vos date cuenta que estamos hablando de 100.000 cabezas de ganado en esa época. Sí. No estamos hablando, dame 100... No. 100.000 cabezas pedían. O sea que la parte, digamos, de animales, de cría, qué sé yo, estaba muy fuerte. Sí, sí. Y ahí pedían, lo que pasa es que había una cría de animales, animales salvajes, Claro. que habían crecido, después se reprodujeron solos, después que derrumban la primera fundación de Buenos Aires, y bueno, y vinieron para esta zona, y se crecieron solos. Y después la segunda fundación, y que se te escapaban, y entonces acá toda esta zona era una zona de caza, de vacas y de caballos, y los que venían del sur, los araucanos que venían del sur, además de juntarse con las mujeres indígenas de por acá de la zona, porque
las mujeres de muchos que nacieron de allá eran de esta zona y al revés, se llevaban las vacas arriando. Las mataban allá, allá vendían el cuero y allá vendían la carne, porque no había vacas en Chile. Claro. En cambio, los que venían con autorización, estos venían así nomás, y sin autorización del Cabildo de Buenos Aires. Los que venían con autorización del Cabildo de Buenos Aires, de Corrientes, de Santiago del Estero, venían, mataban las vacas, se llevaban el cuero, se comían la lengua y después dejaban todo que comían los animales salvajes, y porque necesitaban cuero para carretas, para otras cosas que pudieran hacer con el cuero. No tocaban la carne, digamos, lo que conocemos nosotros comían ahora. dos o tres cositas. Ajá. Y dejaban, ¿viste? Y se llevaban los cueros. Y vendían cueros en Buenos Aires, Claro. ¿viste? A los ingleses que necesitaban cuero. Entonces ahí, claro, en esta andada de venirse los portugueses para acá, había que definir un territorio grande, y dónde te ibas a sentar, dónde iba a colocar un sistema de defensa. Porque necesitas siempre puertos, necesitas, el puerto de Río Negro, un puerto de agua profunda, necesitabas eso. Entonces, esto de andar rondó por acá, y primero pensaron fundar ahí, le llamaban el volcán a Balcarce, donde habían estado las misiones jesuitas, pero en realidad, ¿qué pasaba? La población indígena, digamos así, que andaba por toda esta zona pampeana, era móvil. Era móvil porque hay que pensar cómo era la geografía y el clima de esta época. En esa época era una zona ultra húmeda, entonces a veces en los inviernos era lluvia y lluvia y lluvia y lluvia y lluvia y lluvia, inundaciones y lluvia, y hay algunos naturalistas que dicen que al atardecer, cuando había sol, las arañas corrían carreras arriba de los pajonales inmensos. Y esta zona es una zona que a veces tenía sequía. Y cuando venía sequía, maloneaban porque faltaban animales. Bueno, todo un tema que se relaciona directamente con esto. Y más sobre todo después del año 15, porque hasta el 15, o sea, primero fue Castelli y después fue Belgrano al Alto Perú, todo el tema de Salta. Cuando fue Belgrano, vence en Tucumán, en Salta, pierde en Vilcapugio y Ayohuma, vuelta para atrás, Belgrano se venía, entonces va a San Martín, y San Martín tuvo 4 o 5 meses, no estuvo mucho, y entonces San Martín recoloca a Güemes, porque con Belgrano Güemes se había peleado, entonces Güemes trabajaba con los milicianos, y un miliciano no es el ejército de línea, el miliciano cuenta la zona, y hacían una guerra de recursos, ¿no? Y vivían ahí en la zona. Entonces a veces pasaban, ¿sí? Tenían éxito, volvían, claro. Perdían, y así, en una de las... Sí, eso era todo lo previo políticamente, ¿sí? Que se llega después a lo que fue en 1823 Sí. esta fundación. Y entonces allá, Martín Rodríguez estuvo allá. Claro, por eso. Sí, y en la batalla él perdió en varias batallas, y Rondó también, Rondó es derrotado en Sipe, ¿viste? Pero después que se funda, después que en 1823, ese 4 de abril, algún tiempo después, ¿no? Sí, ¿Qué contacto siguió teniendo los dos? sí. Martín Rodríguez y Rondó con el fuerte del Tandil, que ya empezaba a crecer Sí, como sí. pequeña ciudad, ¿no? Sí. ¿Que tenían contacto o lo dejaron ahí porque el avance de los brasileros no ocurrió? El avance de los brasileños, después inmediatamente viene la guerra con el Brasil, entre el 25 y el 28. Porque ¿qué pasó con la banda oriental? En un momento del año 25, los 33 orientales, La Valleja y Oribe, armaron un lío tremendo expulsando a los brasileros porque querían ser de nuevo Provincias Unidas del Río de la Plata. Y hubo que acordar con Brasil. Y entonces estaba sentado, ya para esa fecha el gobernador no era Martín Rodríguez, que termina en el 24, era Las Heras. Y entonces, tratan de acordar y qué sé yo, y entonces el acuerdo es la independencia de Uruguay. En realidad, con los ingleses metidos en el medio, un estado tapón, ¿sí? No querían Claro. todo esto. Y y en el caso del litoral,
cuando la batalla de Cepeda y se hace el pacto primero del Pilar y después el pacto del Cuadrilátero, es cuando Pancho Ramírez no le hace más caso a Artigas, se cansa de Artigas, porque ¿qué pasaba? Artigas tenía un proyecto que no es lo que a veces te cuentan, en realidad tenía el proyecto de armar un Estado aparte. Un Estado aparte. Y entonces porque los obligaba a los... Era un poco yo, ¿no? Sí, los obligaba a estos, digamos, líderes, caudillos de Ajá. las provincias litorales a ir en ese momento a pelearse con los brasileros en Uruguay. Y entonces el otro decía, no, pero nosotros ya tenemos una parte invadida, no. Entonces ellos deciden arreglar con Buenos Aires. Y ahí interviene Zarratea, de arreglar con Buenos Aires, y no meterse ellos en una guerra, porque los iba a dejar solos. Y ahí es cuando Artigas se va y termina en Paraguay. Y bueno, y después hay en una pelea entre Pancho Ramírez y López y Bustos, claro. Y ahí en una refriega después lo matan. Pero bueno, pero digo, la cosa no era simple. Estabas ante una amenaza real hasta el año 28. La amenaza real, seguía, porque la guerra siguió hasta el claro. 28, 25-28. O sea que esta zona estaba amenazada de que sí. En cualquier el Imperio momento, de Brasil podía meterse. Sí, y la amenaza sobre el Río de la Plata permanecía. Ah, claro. Sí, permanecía la amenaza sobre el Río de la Plata. Entonces, el que después le hizo las zancadillas de las zancadillas de las zancadillas políticas fue Rosas. Fue Rosas. Ya cuando había alguno que se iba a arreglar y esta provincia podía declarar su independencia, ya iba Rosas, metía el lío, les hizo inteligencia y mantuvo eso en un constante conflicto durante todo su gobierno, un conflicto de uno con otro, para que eso no cerrara, porque si no ahí tenías otro país. Los inmovilizó, de una manera Sí, los inmovilizó. Los inmovilizó y ahí tenías otro país. Claro. Entonces, esta fundación, y después detrás de esta sigue en el 28, Bahía Blanca, y después en el 32 Azul, el fuerte de San Serapio, mártir del Arroyo Azul, y ahí arreglado con los Catriel. ¿Sí? Sí. Pero ya la cosa empezaba a perfilar, ya después se empiezan a perfilar los grandes liderazgos. ¿Sí? No toda esta confusión de la guerra-muerte, y ya se había pasado la guerra-muerte cuando en el año 30-31 se funda la República Conservadora en Chile. Entonces, ahí la República Conservadora hace pacificación. Y ahí ya estamos en otro problema. Siempre el problema con el imperio brasilero quedaba, pero Rosas de taquito, de taquito. Mandaba mandaba el otro, le arregló de taquito. Entonces, la fundación de Tandil... Después de la fundación y hasta el 28, o pasado el 28... seguía entonces teniendo una preponderancia militar. Tenía preponderancia militar. Más que social, digamos, fundar. Sí. Era militar el tema. Era militar. Más allá de que después la ciudad empezó a crecer y a crecer, ¿no? Sí, varias décadas que tuvo muy poca población, Claro, pero... Una guarnición militar era. Sí, y entonces cuando vos decís, bueno, ¿y por qué la hacen acá al lado de las sierras y no la hicieron en otro lado? Y bueno... Porque, por ejemplo, esta era la provincia de Buenos Aires, la llanura pampeana era muy inundable, y entonces el fuerte no lo iba a hacer en la llanura que tapar el agua, ¿viste? Entonces lo hicieron acá. Por otro lado estaban las ferias del Chapariofú, donde ahí había poblaciones indígenas, pero más que nada eran poblaciones que sostenían una feria anual que se había hecho desde las últimas 2-3 décadas del siglo XVII, ¿viste? Era una población que comerciaba y venían comerciantes de todos lados. ¿Sí? Era importante, sí. Era importante, era grande, intercambiaban. Entonces ahí intercambiaban, qué sé yo, tejidos livianos que venían del algodón de la zona litoral, intercambiaban acá con tejidos de lana, claro. ¿viste? Y después todo lo que ya siempre repetimos, tabaco, yerba, azúcar. Y alcohol. Alcohol, ginebra, ¿viste? Claro. Y cosas importantes. Pero, digamos, en ese sentido, la fundación de Tandil es estratégica y está justo en el momento de disolución del armado que significaba el virreinato. O sea, no solo se discutía cuál va a ser la autoridad que reemplace al virreinato, cuál.
¿Cuál? Ah, bueno, y el chileno Carrera, cuando lo matan a Pancho Ramírez, él vuelve cercano ahí, que yo, va a Mendoza, en Mendoza lo juzgan y lo fusilan. Bueno, y los Pincheiras siguieron armando despelotes, pero, viste, cada vez le metían más freno. O sea, era una época, en esta época que uno habla así, se fundaba la ciudad, era una época Difícil, convulsionada, había que llevarla a la época, ¿no? porque además la política se dirimía con las armas. Esto hay que decir. ¿Qué había acá? Ah, no había dicho el concepto. Una poliarquía. O sea, el poder y Sí. cada varón que podía ser estanciero o cacique o lo que fuese, tenía su propio ejército. ¿Sí? Digamos, por ahí la palabra ejército es la correcta. Su propia gente, su vamos a propia decir. gente, su Claro, milicia. su milicia, ¿sí? claro. Su milicia. Y entonces, ¿viste? Los líos políticos se dirimían en el campo de batalla. Y el campo de batalla a veces era grande, a veces era una escaramuza. Una Sí, escaramuza. pero ahí se dirimía. Ahí se dirimía. Y no era cuestión, por ejemplo, de bueno, vamos a hacer esto, o una forma más federal, o una forma de dar más unidad y todo, ya Ahora, se peleaban. El fuerte de Tandil, el fuerte de Independencia, con esa cantidad de militares que habían venido, artillería, ¿combatió en algún momento? ¿O con los indios? ¿O con Tuvo extranjeros? escaramuza con los indios. O sea, Una. tuvo, sí, algunas escaramuzas Ah. con los indios las tuvo. Las tuvo. Yo no soy especialista en Tandil, siempre lo aclaro. Sí, No ya sé. he revisado la documentación de Tandil. ¿Sí? Me dediqué a estudiar. No, pero no vino ningún ejército, no Azul llegó. sí, Azul sí. ¿Azul? Azul sí. Y después algunas unas ciudades más del sur de la provincia y después el norte de la Patagonia. Pero No, no, Río digo, Negro. pero Escaramuza más allá de hubo. Brasil no hubo ningún nada. Digamos, otros no. El tema había acuerdos con Inglaterra. También, por ejemplo, nos olvidamos de decir que esto fue el gobierno de Rodríguez, la llamada La Feliz Experiencia, que lo tenía de ministro a Rivadavia, uno y al otro a García. García se iba el ministro, digamos, sería lo que era el ministro hoy de Relaciones Sí, Exteriores, exteriores, claro. estuvo en Río de Janeiro, estuvo allá tratando a ver si Brasil que nos dejara libres, que no. Entonces, muchachos, quédense con la banda oriental, ¿viste? Pero acá nosotros, bueno. Y Rivadavia con todo lo que significó, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, y acá, qué sé yo, desde poner el empréstito Baring, que se hace en ese momento. Cuando me decís de Rivadavia todo lo que significó, ahora la pregunta que te hago es, ¿bien o mal? ¿Cómo se puede juzgar a Rivadavia? Mira, en realidad, te voy a contar del empréstito Baring, que todo el mundo Rivadavia. Sí. Y él lo arma, el empréstito Baring. En realidad lo arma él lo propone, y lo arman tres tipos que ahora no me acuerdo el nombre, que son los gestores allá en Inglaterra. Él había estado en Inglaterra, Rivadavia, y estaba fascinado con la industria, ¿viste? Imagínate. Bueno, y otra cosa, ¿qué pasó? claro. Claro, acá llega, los que armaron el empréstito, lo gestionaron, se llevaron el 10% de 1 millón de libras, de libras esterlinas. Un 10%. No cambia nada la No, historia. y un casi 20 llega acá, ¿sí? Y en el medio lo otro, bueno, ¿qué era? En realidad parece el armado de la deuda de 1981. ¿Qué pasó? El resto nadie lo decía. ¿Qué era? Se liberó deuda de los comerciantes de Buenos Aires como los Anchorena, los Alvear, los Terreros, etcétera, que tenían con casas inglesas. Se liberó deuda. Y además quedó también para ellos, para el futuro, crédito. ¿Sí? Entonces, y ellos se habían comprometido. Lo que después hizo Martínez de Oz. Sí, y ellos se habían comprometido a ese dinero, pasarlo en dinero de la zona al Estado de Buenos Aires. ¿Lo hiciste vos? No. ¿El vecino? Tampoco. No lo hicieron nunca. O sea, a ver, para que nos entiendan, esto que yo también lo viví en la época de Martínez de Oz, Más o menos mismo. se licuó la deuda interna Sí. De todos de los algunos, empresarios. de los que la terminó pagando toda la gente. Sí, los del Ingenio Ledesma, Ya, la sí. señora de acá de Fortabat, que Sí. es de acá, los Pérez Compán, los Macri, es decir, todos los Bueno, ¿sí? y esto pasó con Rivadavia. Sí, a Rivadavia, el otro armó y Muchos Rivadavia- años antes, Sí, ¿no? y los otros habían prometido que le iban a devolver. Que ese dinero que ellos se beneficiaban porque era el pago de sus deudas ante casas londinenses
y el crédito que les quedaba a futuro, ¿sí?, se lo iban a dar en dinero local al Estado de Buenos Aires. Y no se lo dieron nunca. Nunca se lo dieron. No, y esto, mira, si yo no me equivoco, no me olvidé, terminan de pagar el empréstito en 1904, casi 100 años después. O sea, Sí, una cifra, no 100 sí, años, pero... sí, casi. Sí. ¿Viste? Bueno, eso, bueno, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, también es de esta época. La fundación del Banco de Descuentos, después del Banco del Río de la Plata, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y una serie... Hay que mencionar, creo que no me equivoco en esto, los empréstitos, este empréstito que hablábamos puntualmente de la época de Rivadavia no como presidente, No. anterior, Sí, como ministro. como ministro, es lo que sería el Fondo Monetario hoy. Y claro, más o menos. ¿viste? Una cosa, bueno, ¿de dónde había dinero? Y tenían los ingleses, Claro. ¿viste? Y entonces el momento donde empieza a cundir a partir de ahí la leyenda negra contra España. Y realmente hay que sacarse el sombrero, el imperio inmenso que armó España, los Austria, porque los Borbones después, los Austria, por ejemplo, todo el mundo, se llevaron el oro, bueno, la plata de Potosí se hacía lingotes. Y un quinto de ese lingote era el quinto real. Eso iba para el rey de España. Los otros 4, ¿sí?, se amonedaba y circulaba por el territorio americano. En cosas chiquititas y en pueblitos la gente trocaba una cosa por otra. Pero en otros productos se pagaban contante y sonante. Entonces, ¿qué pasa? Al perder el Alto Perú, a partir del año 15 ya era complicadísimo, ya no podía, ¿viste? Bueno, ¿de dónde ibas a sacar el dinero para hacer las transacciones? Es decir, América no es que se llevaron todo. Mentira, se llevaron una parte, el rey se llevaba el quinto. El resto quedaba en América, se amonedaba, por ejemplo. ¿Y cómo conseguían los paisanos de acá, ¿sí?, en tiempos coloniales, tener moneditas de plata? Criaban mulas y la mula camina, no la tenés que llevar en tren. Camina, iba para el Alto Perú, iban dejando, ¿sí?, lugares, mulas, ¿sí?, y contramonedas. Esas monedas después les servía para comerciar con otras provincias, qué sé yo, comprarse una carreta Claro, en Santiago del Estero, Sí, o sí. cuando acá llegaban los barcos ingleses, ¿viste?, intercambiar. Sí, claro. Entonces, al faltar digamos, al faltar Potosí, eso, entonces Colapsa. colapsa todo. Colapsa todo. Colapsa claro. todo. Colapsa todo. Y que entonces aprovecha Brasil con el oro a corromper de Minas Gerais. Ya estamos terminando la entrevista con la Tana Argeri. Tana, sé que vos no estás en lo que fue la fundación estrictamente de Sí. Tandil. Ahora, el contexto ya lo hablaste, o sea que fue un contexto estudiado militarmente muy... Donde hay que mirar estrategias y Claro. tácticas diversas. Ajá. Cuando pasó el tiempo, vamos a Sí. suponer el 23, no, en el 43, en el Sí. 2008, ¿no? Sí. 53. ¿Qué pasaba ya con ese No, ejército? ya con ese ejército. Que estaba acá en Tandil, el fuerte de la Independencia. Ya se había transformado en ciudad. Sí, ya se había transformado en ciudad y entonces ya lo que tenés en esa época son formaciones de milicias y formaciones de guardias nacionales, ¿sí? Ya empieza a tomar otra forma después de que se va Rosas, empieza a tomar otra forma. Y allá la disputa todavía sigue, la amenaza brasilera, porque el señor Urquiza estaba arreglado con los brasileros. Y Calfucurá arregla con Urquiza. A Calfucurá lo tienen como un dios del altar, ¿viste? Pero nadie dice, ¿sí?, que estuvo a punto de entregarnos el territorio a los ingleses. Esas cosas no se dicen, no se deben decir. No, porque es un prócer, no se dicen. Y entonces, claro, ya viene después todo el proceso de Mitre en adelante, Sarmiento, Sí, hay un etcétera, cambio, etcétera, ya. y ya hay un cambio. Ya están las claro. Guardias Nacionales y en 1901 la ley del ejército. Claro. Ya es otra cosa. Tana, la doctora María Argeri, doctora en historia. Como siempre, Tana, un gusto tenerte y aprender un poco más de la historia a través tuyo, ¿no? No fue un lío lo que hice, no. Hay que seguirte, pero realmente uno a veces
o no nos han enseñado cuando íbamos al secundario, al primario, cuestiones que tienen que ver a esta parte de la historia que también es la historia. Y aparte hay otra cuestión, uno empieza a escucharte y lo trae al presente esto, y no ha cambiado. No, es preocupante porque muchas actitudes no han cambiado. Eso es lo preocupante, ¿no? Y de vos sabés cómo se traicionaban también, la historia de la traición, ¿no? Cuando unos dicen, bueno, algunos estaban con los federales, contra los federales, con los unitarios, contra los unitarios, con Brasil, contra Brasil. Qué sé yo, el arbolito, el famoso arbolito de Rauch que lo mata el general Rauch, qué sé yo, y todo el mundo así. Bueno, él primero había luchado en la fuerza de los unitarios. Esto lo dice Arauz de la Madrid, ¿viste? Y después, bueno, después se hizo rosista. Y bueno, ¿viste? Por eso digo, y nada, entonces, nada va cambiando. No, lo importante es, en este caso, es ver la disolución, ¿en qué contexto se funda Tandil? La disolución del virreinato, claro. Los tres graves problemas geopolíticos, el del litoral, Brasil y todo eso, que rebotaba hasta el sur, el problema de la guerra-muerte de Chile, que claro. Impacta sobre este lado, y el cierre, porque mandaban desde el inicio, la Revolución de Mayo mandó los ejércitos llamados auxiliares al Alto Perú, y a partir del año 15, después de la batalla de Sipe-Sipe, cosa fue muy complicada. Algunos se peleaban con Güemes, pero San Martín siempre decían déjenlo a Güemes, que él sabe hacer esa guerra de guerrillas, claro. Sabe hacerla, y bueno, y tenemos el límite en Jujuy, te guste o no, gracias a Güemes. Mitre, cuando lo habían olvidado a Güemes, lo ve y ve todo lo que... Mitre lo resucita para la historia escrita, ¿viste? Fascinado de lo que había hecho Güemes. Y bueno, y ahí tenemos el norte, todo el embate que viene de la guerra a muerte chilena y ya lo propio que era el litoral. En ese contexto, esas parafernalias de tantas carretas, tantos soldados, Rondó, Martín Rodríguez y la mirada en Carmen de Patagones, claro, a ver si tenían que marchar para el sur. Tara, muchísimas gracias por estar hoy, 4 de abril, en